A continuación resolveremos el siguiente ejemplo correspondiente al rendimiento de una reacción química, referente al tema de las reacciones y estequiometría química. El ejemplo dice lo siguiente: si un mechero quema propano C3H8 de acuerdo a la reacción propano más oxígeno que produce CO2, dióxido de carbono más agua, calcular cuánto combusten 22 gramos de propano si la reacción es 90% eficiente en cuanto a dos puntos. Primero, las moles de oxígeno que reaccionan y moléculas de dióxido de carbono que se producen. Segundo, B, los gramos de oxígeno que reaccionan y las moles de agua producidas. Interpretemos entonces el siguiente ejemplo. Nos dicen entonces que se quema propano y nos dan la ecuación química balanceada de la combustión del propano, en la cual una mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Nos solicitan entonces determinar cuánto combusten, es decir, cuánto de lo que se quema de propano, que son 22 gramos, siendo la reacción 90% eficiente, se obtiene o se debe tener de moles de oxígeno que reaccionan y moléculas de CO2 que se van a producir. Asimismo, nos solicitan los gramos de oxígeno que van a reaccionar con el propano y las moles de agua producidas. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio. Observemos que nos dan 22 gramos de propano y nos dan la eficiencia de la reacción. Nos dicen que la eficiencia de la reacción es de un 90%. Por tanto, para ese valor de eficiencia, esa cantidad en gramos de propano viene a ser la cantidad teórica de propano que se va a quemar o que va a presentar la reacción de combustión. Tenemos entonces primero que determinar la cantidad real de propano que va a participar en la reacción de combustión. Para ello recordemos la ecuación del rendimiento porcentual para una sustancia, y es que este es igual a la cantidad real obtenida o que reacciona de dicha sustancia sobre la cantidad teórica obtenida o que reacciona de dicha sustancia como si la reacción fuera completa por 100%. De esta expresión despejamos entonces la variable que necesitamos, que es cantidad real, y decimos que esta va a ser igual a el rendimiento porcentual por la cantidad teórica sobre 100%. Reemplazamos entonces los valores respectivos, es decir, 90% por 22 gramos de propano sobre 100%, y eso nos da un valor de 19,8 gramos de propano que reaccionan realmente. Observemos que hemos obtenido a partir de la cantidad teórica la cantidad real de propano que va a reaccionar. Vamos ahora a determinar las moles de propano que reaccionan realmente. Como solo nos indican la cantidad de propano que participa en la reacción química y no la de oxígeno, vamos a considerar al propano como el reactivo limitante, es decir, el reactivo a partir del cual determinaremos la cantidad de producto requerido y la cantidad que se requiere de oxígeno para que la reacción sea completa. Determinemos entonces las moles de propano. Decimos entonces que tenemos 19,8 gramos de C3H8 que reaccionan realmente por el factor de conversión que nos permite pasar de gramos a moles de propano. Para el presente caso va a ser el peso molecular del propano, que lo determinamos como 3 átomos de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, más 8 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, y esto nos da el valor de 44 gramos de propano por cada mol de propano. A partir de este valor obtenido del peso molecular, obtenemos entonces el siguiente factor de conversión, que por cada mol de propano tenemos 44 gramos de propano.
Cancelamos de este modo gramos de propano con gramos de propano y obtenemos el valor en moles de 0,45 mol de propano que reaccionan realmente. Con estas moles de propano vamos a determinar entonces las moles de oxígeno requeridas para la reacción y las moléculas, es decir, la cantidad de dióxido de carbono producido, pero en términos de moléculas. Determinemos entonces para la parte A del ejercicio la cantidad de moles de oxígeno requeridas para reaccionar con 0,45 moles de C3H8, es decir, de propano. Multiplicamos entonces por el factor estequiométrico obtenido de la ecuación química balanceada. Observemos que por cada mol de propano requerimos 5 moles de oxígeno, por tanto multiplicamos por el siguiente factor, que 5 moles de oxígeno se van a relacionar con 1 mol de propano, es decir, 1 mol de C3H8. De este modo cancelamos moles de propano con moles de propano y obtenemos el valor de 2,25 moles de oxígeno que reaccionan realmente. Vamos ahora a determinar la cantidad producida de dióxido de carbono, pero en términos de moléculas. Para ello entonces partimos de la cantidad de propano en moles que va a reaccionar, 0,45 mol de propano. Multiplicamos entonces por el factor estequiométrico a partir de la ecuación química balanceada, que nos dice que por cada mol de propano se producen 3 moles de CO2, es decir, multiplicamos por 3 moles de CO2 que se relacionan con 1 mol de propano. Cancelamos entonces moles de propano con moles de propano y hasta el momento tenemos el resultado obtenido de CO2 en moles, por lo que ahora multiplicamos por el siguiente factor, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de CO2 que se relacionan con 1 mol de CO2. Cancelamos entonces moles de CO2 con moles de CO2 y obtenemos finalmente el resultado de 8,13 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Vamos ahora a resolver la parte B del ejercicio, donde nos solicitan los gramos de oxígeno que reaccionan. Para ello entonces empleamos el resultado obtenido en la parte A, donde obtuvimos que reaccionan 2,25 moles de oxígeno. Multiplicamos entonces por el factor que me permite pasar de moles de oxígeno a gramos de oxígeno, es decir, por el peso molecular del oxígeno, que sería igual a 2 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y eso es igual a 32 gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno. Multiplicamos entonces por 32 gramos de oxígeno que se relacionan con 1 mol de oxígeno. Cancelamos moles de oxígeno con moles de oxígeno y obtenemos el valor de 72 gramos de oxígeno que reaccionan. Vamos ahora a resolver el siguiente punto, donde nos solicitan las moles de agua que se producen. Para ello entonces empleamos la cantidad de moles que reaccionan de propano, ya que es el reactivo que me determina las demás cantidades en la presente reacción, y multiplicamos por el factor estequiométrico que me relaciona el propano con el agua, que sería entonces el siguiente: 4 moles de agua que se relacionan con 1 mol de propano. Cancelamos moles de propano y obtenemos como resultado el valor de 1,8 mol de agua que se produce. Concluimos entonces el presente ejemplo sobre cálculos con rendimientos en reacciones químicas.